Hey chicos, ¿cómo están? Estamos hablando de Zapdos de Galar. Pero antes de continuar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra al video! ¿Y si jugamos? Aguántalo, 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 aguántalo. ¿Qué es eso? Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Chocobololo. Antes de comenzar de hablar de Zapdos, quería darle las gracias a todas las personas que me dieron sugerencias nuevas para la estrategia de Moltres. De verdad que son lo máximo. Sin ustedes este canal no sería tan grande. A todo el mundo que me apoyó, es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. Empecemos a hablar de nuestro amigo, que a mi parecer es el de las tres aves, es la ave más competitiva que hay. Bien, es tipo lucha volador, por lo tanto es débil al tipo eléctrico, hada, psíquico, volador y hielo. Es resistente al tipo lucha, bicho, planta, siniestro y es inmune al tipo tierra. Es una muy buena repartición de debilidades. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con Videsfera. La función de nuestro Pokémon va a ser matar con muchas coberturas y Videsfera es el mejor objeto para eso. En naturaleza, le vamos a poner naturaleza firme para que aumente más su ataque físico y que disminuya su ataque especial. En estadísticas base, este Pokémon tiene 90 puntos en PS, 125 puntos en ataque físico, 90 puntos en defensa física, 85 puntos en ataque especial, una cagada, defensa especial 90 puntos y velocidad 100. Está orientado al ataque físico y eso está maravilloso. Sí, excelente. En habilidad lleva competitivo. Esto le hace aumentar su ataque si el rival baja las características de nuestro Pokémon. Eso lo hace inmune a cosas como intimidación, cosa que nos viene excelente porque vamos a ver bastante intimidación gracias a la inclusión de nuestro querido Incineroar. En el reparto de F vamos de nuevo con la vieja confiable, 252 puntos en ataque físico y 252 puntos en velocidad. Es súper sencillo. Ya cabrón, hable bien. Es súper sencillo porque su función es súper sencilla. En equipo, para esta estrategia lo vamos a llevar con Whimsicott, dado que esto es una estrategia ofensiva, y con Tyranitar para cubrir ciertas debilidades. También lo podemos llevar con Marowak Alola con su habilidad para rayos, que esto le puede venir muy bien tomando en cuenta que Electri Drago... Ya cabrón, hable bien. Dado que vamos a ver bastante a Regieléctrico, no me acuerdo el nombre de ese Pokémon, se va a ver tanto y por lo tanto Marowak Alola nos puede venir muy bien. Aparte de eso, nuestra ave loca la podemos usar como soporte para Tapu Lele. Eso, entre ellos dos hay una buena sinergia entre debilidades y eso está excelente. Pero eso lo vamos a ver en la estrategia de Tapu Lele que se viene por ahí. Y en ataques, para finalizar, lo vamos a llevar con Pataleta, que es una excelente cobertura para otros tipo eléctrico. Vamos a llevarlo con Pájaro Osado, a Bocajarro, que me parece genial, más Videsfera. Hay a veces que nuestro pajarito no va a estar en modo Dynamax y esto nos puede venir muy bien a la acero para cobertura para los tipo hada. Podemos llevarle también ida y vuelta o protección. Ustedes deciden, ustedes deciden. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de él, ahora sí, vamos a darle este combate de práctica. Yeah, ¿qué? ¿Una pelea o se te abre, marica? Ya estás, puto. Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un combate. Vamos a probar a Zapdos de Galar. De verdad que es un Pokémon súper Bueno, y me estoy odiando. bien, es un Pokémon súper bueno, súper bueno. Es un Pokémon típico que tiene muchas coberturas y es súper fuerte. Y más que lo tenemos equipado con Videsfera, esto va a ser destrucción. Vamos a ver qué tal. No olvidé el nombre de mi enemigo. Ok, mi enemigo saca un team bastante bueno, realmente. Es Arcanine junto a Dracozold. Yo los conozco. Yo te conozco. Ok. Esto aquí, intimidación, esto me cae súper bien porque la intimidación no nos hace efecto, más bien hace que nuestro Pokémon aumente más su ataque y esto está maravilloso, señores. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué vamos a hacer nosotros. Bien, ese Dracozold seguramente se va a lanzar un Dynamax, así que nosotros vamos a usar Pataleta, pero vamos a usar Maxi Temblor en su estado Dynamax, Pataleta, Dynamax. Bien, y con nuestro Flor de Palo vamos a darle viento a fin. Vamos a empezar a tener el control de la partida con respecto a velocidad. A velocidad. Muy bien. Si nuestro enemigo no posee un speed control en su equipo, mira, Whimsicott puede destrozar y hacer lo que le dé la gana. Así que atentos con Whimsicott. Este Whimsicott lo voy a estar repartiendo. Está muy bueno, está muy bueno. Bien. Miren eso, qué poder, qué aves qué alas tan chiquitas, de verdad. Qué chimbas esas alitas. Bien. Vamos a ver qué hace él. ¿Qué hace él? Va a Dynamaxizar, evidentemente. Realmente la estrategia de él es muy buena, es un muy buen plan. Sí, me gusta tu plan. Es Dynamaxizar a su Dracozold y seguramente con Arcanine va a usar Alarido o quizás intente matar a Whimsicott. No sé. Ahora, él me imagino que piensa que su focus... Ok, Arcanine usó protección. Bien. Está bien, de igual forma nosotros vamos hacia ese Dracozold,
que sabemos que es el que va a hacer daño. Vamos a ver ahora cuánto le quitamos ahora. Esto va a ser una locura. Una locura, vamos a ver. Y... Sí, me gusta tu plan, excepto que es un asco. Déjame a mí el plan y con suerte lo volveré bueno. No, le pega mucho, le pega muchísimo, le pega muy bueno. ¿Qué pasa con, con Pataleta? Es un buen ataque porque nos dieron una cobertura excelente a varias debilidades que tiene nuestros Zapdos de Galar. De verdad, qué buena repartición en sus ataques, o sea, le dieron muchas oportunidades. Ok, vamos a ver ahora cuál es su tercer Pokémon. Tenemos el control completo de la partida. Vamos a ver si lo voltea, y si lo voltea es increíble, porque de verdad que es muy poco probable, señores. Es poco probable. Vamos a ver, saca a Gengar. Qué raro un Gengar acá. Bien, nosotros vamos a usar un Maxi Puño, pero contra Arcanine vamos a aumentarnos más nuestro daño físico. Y vamos a utilizar refuerzo. ¿Por qué refuerzo? Porque Arcanine suele ser muy bulky desde la serie 5. Entonces, para evitarnos sorpresas, vamos a darle duro. Aparte, su protección es casi una ley, que cuando un Pokémon usa protección en el primer turno, hay que darle en el segundo turno. Es un daño seguro. Muy bien, y matamos a Arcanine. Señores, esta partida está súper controlada. Esto va a ser una partida corta. Anótenlo en los periódicos. Una partida corta. Está muy bien. De verdad estoy súper ansioso porque venga... Oh, por Dios, y Zapdos esquiva de paso. Ok, muy bien, Zapdos. Zapdos lo está haciendo excelente en este combate. Bien, estoy súper ansioso que llegue el domingo para poder iniciar la serie 7 con todo. Zapdos yo creo que es uno de los Pokémon que va al equipo seguro. Junto a Whimsicott. ¡Sylveon! Nos volvemos a ver, Sylveon. Hola, Rudy. Bien, vamos a ver qué vamos a usar nosotros. Nosotros vamos con Maxi Metal, otro ataque de cobertura. Y en este caso refuerzo. Vamos a darle duro a ese Sylveon. Sylveon es muy buen Pokémon. Ojo con eso, es muy buen Pokémon, pero ya tenemos todo a nuestro favor. De verdad me encanta. Mira, Zapdos en este combate lo hizo perfecto porque pudo brillar completamente utilizando todos los ataques de cobertura. Eso está genial, era lo que quería mostrar. Es un Pokémon para destrozar con coberturas. Es una función similar a la que tenía Primarina en la serie 6. Es casi lo mismo, coberturas y daño. Muy bien, ahora vamos a ver qué hace... Adiós, Sylveon. Bien, vamos a ver ahora qué hace Gengar. Ahora Gengar utiliza espacio raro. Me parece en este meta súper raro que Gengar utilice espacio raro teniendo Pokémon como Cresselia. Entonces, bueno, es como que... Lo mismo, pero más barato. X. Vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a hacer acá? Gengar está muerto, aunque tiene la ventaja, creo. Vamos a usar Pataleta y vamos a utilizar refuerzo. Vamos a utilizar refuerzo por ser cochinos. Hay que ser cochinos de vez en cuando. Aunque Gengar se suele usar con Sash. Entonces si se utiliza Sash, bueno, no importa. De igual forma no creo que nos mate. Un bola sombra. No nos hizo nada. No nos hizo nada, está bien. Vamos con Pataleta, súper efectivo. Y sí, efectivamente, tenía Sash. De vez en cuando tengo... Hay que escuchar a la psicología interna de Joel. Escúchala. Y después utilizó cuerpo maldito. Bien, no importa. Da igual. Quedó un punto de vida. ¿Cómo podemos matarlo aquí? Aquí lo podríamos matar de la siguiente forma. Podríamos cambiar de Pokémon. Tengo a Tyranitar en el back. Y Tyranitar es un salvaje. Cambiarle con Tormenta de Arena. Eso es de gente muy cochina. Pero no vale la pena hacer un cambio. Vamos a utilizar cualquier ataque a la de acero. Y con Whimsicott vamos a utilizar Fuerza Lunar. Yo creo que Whimsicott, gracias a su ventisca, ahora es más lento y por lo tanto es más rápido. Más lento, más rápido. Y efectivamente, muy bien, Whimsicott. Whimsicott acaba de terminar esta partida, señores. Excelente partida. Si te gustó, no se te... Mentira, eso es en el segundo combate. Muy bien. Vamos a estar buscando un segundo combate a ver qué más nos trae esta nueva serie. Y vamos a buscarlo ya. Que no me llamo vagina, maldita sea. Vamos con el segundo combate del día, señores. Esta vez vamos contra Cena. Bien, vamos a ver qué tal este nuevo meta. De verdad me encanta. Estoy viendo Pokémon super nuevos para mí. De verdad que está excelente. Serie 7 prácticamente lo que hizo fue resetear todo el meta. Todo va a cambiar, señores. Ok. Algo anda mal. Diancie y ese Pokémon raro de células. Bien. Nosotros comenzamos con nuestro dúo dinámico, pero ¿qué pasa? Diancie es usuario de espacio raro. Por lo tanto, yo creo que se va a lanzar un espacio raro ahí supremo y loco. Entonces nosotros vamos a dinamaxizar. Vamos a darle una maxi pataleta. Y podemos cambiar, pero no. Vamos a utilizar
Bien, todo fin, vamos con la segura confiable. Vamos a Dynamaxear y matar a esa Diance. A ver, Diance suele ser, a veces en algunos casos, bastante bulky. Y por lo tanto no creo que tenga Sash. Y creo que ella no cuenta con que nuestro Pokémon es super asesino. Y que la vayamos a matar en el primer turno. Y eso puede ser bastante bueno. Eso nos puede jugar a nuestro favor. Así que vamos a ver qué hace ella. Me gusta porque está utilizando Pokémon de la vieja era. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Pero muchos de ellos se van a poner de moda. Así que genial, genial. Bien, vamos con Viento Afín. Y Maxi Temblor, vamos a ver, ¿lo aguantará? ¿No lo aguantará? Yo creo que no lo debería aguantar y no lo aguanta. Bien, tenemos a Diance en el bolsillo. Ahora nos queda su Pokémon de células. Vamos a ver qué hace él. Y vamos a ver cómo se va manejando la cosa. Bien, vamos a ver. Y se mata, bien. Todos estos Pokémon los he estado conversando muchísimo con los Juegamembers. Suscríbete a los Juegamembers y únete a esta gran familia que está súper genial. Acá abajo en el botón donde dice únete a los Juegamembers. Muy bien. Su Pokémon utilizó 1000 flechas. Creo que leí por ahí, así mientras hablaba paja. Y ahora va a sacar a... Vamos a ver. Me llama la atención. Ok, Calyrex. ¿Cuál? Ok, el de hielo. Eso sí puede estar peligroso. Yo creo que mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Yo creo que pueden matar a Zapdos. ¿Qué pasa? Calyrex, el de hielo, el de caballero de hielo, es súper bueno. Y en espacio raro es un monstruo. Pero nada, nosotros vamos con un Maximetal y un refuerzo aquí. Ese Pokémon es muy bueno. Ojo con ese Calyrex de hielo. De hecho, entre los dos, para mí es el mejor. Mi humilde opinión. No sé qué piensan ustedes. Escríbanmelo acá en los comentarios qué piensan sobre el Calyrex de hielo. Que lo más seguro es que venga una estrategia de él. Aunque no se utilice en competitivo. Pero de igual forma merece una estrategia. Es muy bueno. Bien, tenemos la ventaja en velocidad. Pero ese Pokémon es súper bulky. Así que los F los tiene repartidos seguramente en daño y en defensas. O en vida quizás. Pero wow. Esto puede ser una muy buena. Vamos a ver, dale. Y... ¡Oh, no lo mató! ¡Cielos, qué macizo! Bien. Ok, el siguiente golpe me va a doler. Vamos a ver con qué nos da. Vamos a ver. 1000 flechas, ajá. Buenísimo, me baja un poco más la vida. Vamos a ver qué usa Calyrex. Me imagino que va a usar Maxi Helada. Aguántalo. Ok, adiós Zapdos, bien. Está bien, no nos desesperemos, nuestro enemigo mató a nuestros Zapdos. Está bien, de igual forma nuestro Zapdos ya hizo bastante asesinando a su Diance por el espacio raro. Esta estrategia de él es de espacio raro, así que prácticamente se la dañamos. Y eso está bien. Entonces, yo creo que es hora de sacar a nuestra arma secreta en este pequeño equipito de acá. Podríamos sacar Incineroar, pero no. Vamos a sacar a Tyranitar. Tyranitar junto a Whimsicott también es otra super estrategia. Debería ser una renovación de estrategias, de verdad. Esto es un Pokémon, pero muy, muy fuerte. Entonces, vamos a quitar primero esa Maxi Helada. Y... paso segundo, vamos a utilizar desahogo. Vamos a darle un desahogo y aparte vamos a utilizar un refuerzo. Es hora de que siente el verdadero terror. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Muy bien. Tenemos ventaja en velocidad, obviamente. Porque todos sus Pokémon son de espacio raro. Así que nada, tenemos aquí todo ganado. Y adiós Calyrex, muy bien. Tenemos la partida controlada, señores. Recuerden que lleva a Tyranitar en el fondo porque él hace muy buenas coberturas para las debilidades de Zapdos. Y eso nos puede venir muy bien. Ok, su Pokémon sigue atacando con 1000 flechas. Bien. Y ese es un ataque súper efectivo contra Tyranitar. Y eso nos va a activar el seguro de debilidad. Ahora la cosa se puso fuerte e intensa, señores. Bien. Vamos a ver ahora quién es su cuarto Pokémon. No desesperemos, todo está bien. Vamos a ver ahora. Victini. Es lindo, pero... Pobre cosita fea. No, vamos a utilizar Avalancha aquí. Tenemos ventaja en velocidad, en tipo. Y... no, desahogo no. Vamos a utilizar Avalancha. Aunque no es muy efectivo contra Squishy. Y vamos a utilizar refuerzo. A ver cuánto daño le podemos hacer a ese Squishy. Vamos a ver, y bueno, nada, de verdad que está muy bueno. Como les venía diciendo, vengo conversando con los Juegamembers. Todo lo que voy haciendo en las estrategias está súper genial. Ok, adiós Victini.
estuvo bien, estuvo bien. Pobre cosita fea. Excelente. Bien, ahora 1000 flechas. Yo creo que me puede matar a los dos. No, quedamos vivos. Bien, listo. Hasta aquí llegó su Pokémon. Flor de Palo quedó vivo. Ok, ya no tenemos viento afín. ¿Qué vamos a hacer acá? Bien, aquí con Tyranitar vamos a utilizar Fuerza Bruta. Y para pegarle, pero Whimsicott es el que va a acabar este combate con Fuerza Lunar. Es más rápido y aparte Whimsicott no solamente es defensivo. Miren toda la vida que le baja. Señores, se acabó Whimsicott. Es el papá, señores. Este Pokémon está loco. Muy bien. Si te gustó este combate, no se te olvide compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Yo El Juega. Suscríbete y únete a los Juega Member para que disfrutes más a fondo de todo esto que es este canal. Y bueno, chicos, sin más nada que decir, me despido hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Pup! Para ser siempre el mejor. ¡Use embolia cerebral ahora! No vales, pito, pinche tortuga idiota.